Abrimos a Efesios 6. Efesios 6. Y qué decir, ¿verdad? Qué decir. Fue placer predicar con ustedes los versículos de 5, capítulo 5, 22 a 33. La familia es la primera institución que Dios hizo, no gobierno ni iglesia. La iglesia principal, hombre, padre, tu casa, donde tienes la responsabilidad de guiar tu familia en la palabra, en oración, en adoración y mandar todo bien. Y a la vez digo, aguas. Mandar todo bien, obviamente, en lo que estamos leyendo aquí en las últimas semanas, es estar como persona animando. Persona que pone aliento en la esposa, en los hijos. Y algo de esto tenemos en nuestro texto esta noche, versículo 4. Pero tomamos 1 a 4 como nuestro texto. Y claro, quiero decir esto antes de leer porque nosotros debemos guardar que por naturaleza, dice Calvino, somos bien flojos. Y necesitamos siempre exhortaciones, no ser flojos. Y es verdad conmigo, y he visto que es verdad con algunos de ustedes. Digo esto con sonrisa. Todos nosotros tenemos que luchar, escuchar exhortaciones y ser fuertes en querer obedecer al Señor. Efesios 6, 1 a 9, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros decimos que obviamente Dios quiere hacer una pareja y la pareja debe quedar hasta la muerte, pero en un mundo hay divorcio. Y Dios dice que Él tiene la palabra final acerca de divorcio. También podemos decir igual de matrimonio. Muchos en el mundo tienen su idea de matrimonio. Muchos en el mundo dicen algo de cómo debe de ser la familia. Pero Dios dice cómo es la familia. Es Dios que hizo la familia y Él hizo al hombre y a la mujer con diseño de hacer familia de ellos. Regocijamos que Dios tiene la palabra final acerca de familia, matrimonio y cómo serán las parejas en él. Es igual de criar hijos y de niños en casas con sus padres, obedeciendo a sus padres. Los niños necesitan entender que Dios dice lo que ellos deben hacer. Y no hay aquí defensa, es meramente palabra que dice que debe de ser y debe de pasar en la familia. Versículo 1.1. El punto es niños obedeciendo a sus padres. Y dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Padres incluye madre y padre. Padres quiere decir los que están mayores, autoridades. Cuando hablamos del quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, decimos que este mandamiento tiene que ver con obedecer cualquier autoridad. Romanos 13, tenemos que obedecer al gobierno. Y claro, podemos mostrar muchos ejemplos. Pero punto aquí para los niños es la palabra de obedecer
a sus padres. Y nosotros debemos guardar que cuando habla Dios, Él no habla ligeramente. Y claro, nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos. Y cuando decimos hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, implícitamente hay una palabra a los padres que tienen que enseñar, tienen responsabilidad hablar con sus hijos. Y como cristianos tenemos toda la expectativa que Dios pone dentro de mamá, dentro de papá, juntos como una pareja, palabra, enseñanza, convicción, lección y todo necesario para guiar sus hijos en el Señor. Tu padre necesita ser el principal en esto. Tú necesitas asegurar que sea hecha tu palabra en la casa. Y tú necesitas entender que cuando hablamos así no quiere decir que tú eres el rey en tu castillo. Es una mala enseñanza. Y no sé de dónde es esa enseñanza, pero yo creo que en mi juventud yo pensaba que iba a ser rey en mi castillo cuando... No es así. La persona que tiene más responsabilidad, la persona que tiene que asegurar que todo sea hecho de acuerdo con la palabra de Dios, es el padre. La persona que debe animar a su mujer a hacer bien con sus hijos es el padre. La persona que debe asegurar que todos están animados, buscar al Señor, hallar al Señor y querer seguir al Señor es el padre. Y nosotros sabemos cuando no hay tal patrón, no van a seguir al Señor los hijos. Cuando la madre de la casa sigue al Señor, es alrededor de 17% de los hijos van a seguir al Señor. Cuando los padres siguen al Señor es como 80% de los hijos que van a seguir al Señor. Padres tienen responsabilidad. Y decimos esto porque, claro, el Señor habla con claridad de esta responsabilidad. Éxodo 21. Éxodo 21. Aquí, en 21 de Éxodo, hablamos de lo que es el libro del pacto, porque la idea aquí es dar instrucción de cómo vivir en el antiguo pacto. Y claro, deben entender que estamos leyendo el antiguo pacto. Lo que vamos a leer no tenemos que cumplir hoy. Pero necesitamos leer lo que dice el Espíritu Santo. 21, versículo 15, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. 17, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Y deben abrir a Deuteronomio 21. Deuteronomio 21, donde vamos a leer otra palabra que Dios hablaba a su pueblo en el antiguo pacto. Y decimos en un sentido, parte de la instrucción de Pablo tiene que ver con estas palabras aquí. Voy a explicar esto en un momentito, pero primero quiero que escuchen bien. Deuteronomio 21, 18, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde vive. 20. Y dirán a los ancianos de las ciudades de nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo
apedrearán y morirán. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Perdón, pero es Dios que manda esto, ¿verdad? Y debemos entender que Dios manda esto. Y debemos entender que son los padres que tienen la carga de presentar a su hijo en la puerta de la ciudad y denunciarle frente a los ancianos y esperar un cambio. Entonces, pueden poner sus manos, cuál de ustedes, o padres o madres, van a poder o querer hacer esto. Hoy no vamos a poner nuestra mano, ¿verdad? Porque nosotros sabemos cómo es ley de Dios y cómo es algo que Dios esperaba de su pueblo. Los padres y las madres van a recordar esta palabra. Y no van a permitir a su hijo llegar a ser tal persona, pero van a disciplinar y guiar a su hijo a salir de su rebeldía y no ser tal persona. Es la idea. Y cuando decimos padres tienen la carga de enseñar a sus hijos, es porque nosotros sabemos si no somos activos, van a perder su vida por ser rebeldes. Quiero mostrar otro versículo a ustedes que está en Proverbios 13 y versículo 24. Proverbios 13, 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y claro, hay mucha palabra en el libro de Proverbios acerca de padres con sus hijos, la necesidad de corrección, la necesidad de disciplina y cómo llevar a cabo esta disciplina. Para ustedes, aguas, porque a veces oyen ustedes la palabra disciplina y están pensando en nalgadas, pero no es lo que quiere decir. Es correcto usar nalgadas, es correcto disciplinar con nalgadas, pero no es correcto ser cruel, no es correcto ser enojado en dar nalgadas, y hay mucho más que no podemos decir por el momento. Pero cuando estamos en Efesios 6 y cuando pensamos en la palabra aquí, hijos, obedecer al Señor, en el Señor, a vuestros padres, nosotros sabemos que los padres están dirigidos a hacer todo posible, a asegurar que los hijos no van a sufrir, no van a estar como rebeldes siempre, y van a causarles no tener nada de consuelo si van a seguir un camino malo. En el Nuevo Testamento no tenemos la responsabilidad de apedrear, no tenemos la necesidad de pensar en esto, ni vamos a sugerir esto, ni queremos regresar a los caminos de otras generaciones cuando los padres eran meramente crueles. Y cuando los padres pensaron por ser más fuerte que fue lícito para ellos hacer mal con sus hijos. Nada de esto. La idea en el Nuevo Testamento, cuando estamos en versículo 1, lo que es aquí en el texto, pero no se dice implícitamente, pero está aquí, es bendición al padre y la madre a formar una unión de tal forma que pueden enseñar en toda forma posible a sus hijos, esperando obediencia. Es bendición. Y luego pasamos a la razón anexada, versículo 1, dice porque esto es justo. Aquí Pablo espera que tú entiendas justo. Una palabra. Padres, tienes que enseñar a sus hijos
hacer justicia, entender qué es ser justo, entender qué es malo, qué es bueno, y no cambiar estas ideas, y no torcer la verdad, pero enseñarles que es justo. Cuando estás chocando porque has hecho algo de injusticia y luego tienes que enseñar a tu hijo que lo que has hecho fue injusto, ánimo. Debes enseñarle que tú hiciste mal y fue injusto lo que hiciste. ¿Cómo van a entender justicia? Ya saben de tus acciones, ya saben de lo que has hecho. No debes defender ningún pecado tuyo, no debes defender al que has hecho, debes decirles con honestidad, no, eso lo que hice fue malo. Por experiencia puedo decirles que no hay momentos iguales con los hijos. Creo que sí tengo la razón de decir esto. Padres, tú tienes que enseñar por qué obedecer, tienes que enseñar que es algo de justicia. Justicia aquí, claro, tiene que ver con la manera de vivir y tiene que ver con lo que Dios ve como es correcto y como es incorrecto y hacer distinción entre correcto e incorrecto. Y deben checar lo que dice aquí. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Aguas, escúchenme bien, por favor. No hace distinción, versículo 1, entre hijos ya creyentes e hijos no creyentes. ¿Con cuál hijo habla Pablo cuando habla en versículo 1? El hijo de 1 año, de 2 años, de 10 años, de 20 años. Bueno, podemos decir con 20, si el hijo no es adulto, a lo mejor tienes la culpa tú. Pero nosotros sabemos, hay excepciones y hay circunstancias, no vamos a decir esto así. Vamos a decir que aquí no hay distinción y no dice cuando tu hijo es cristiano, ya cree, puedes enseñarle en obedecer. No dice. ¿Por qué habla el Señor en voz de Pablo así y toma esta actitud de no hacer distinción entre hijos que ya son creyentes e hijos que no son creyentes? Espero que me sigan bien porque es justo saber y entender que cuando hablamos de nuestros hijos, Pablo dice en 1 Corintios 7:14 que nuestros hijos son considerados santos. No tenemos permiso pensar de nuestros hijos como paganos o solo separados de Cristo. Tenemos que pensar de nuestros hijos como hijos que son recibidos en Cristo Jesús. No puedes pensar de tu hijo como algo alejado y separado del pacto de Dios, separado de sus promesas. Tú tienes que enseñarle un mandamiento. Y aquí hay el mandamiento que necesitas enseñar, obedecer en el Señor a vuestros padres. Y eso es nada de presumir. Y esto no quiere decir que algo por mágica o por observancia va a pasar, pero quiere decir que tu hijo no es tuyo, pertenece al Señor. Tenemos esto en las palabras, en el Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Los padres enseñan obediencia porque pertenece la familia al Señor. Nosotros sabemos que no podemos tener estas palabras sin guardar que Dios
pasa su promesa a nuestros hijos. Dios da a nosotros confianza que en familia todos pertenecen al Señor y los padres deben tener esta confianza de enseñar a sus hijos porque ellos ya pertenecen al Señor. Aguas no dice nada de ser convertidos, ser nacidos de nuevo, pero en una palabra que es muy común, que queremos guardar, nuestros hijos no son pequeños paganos, son hijos y Dios les llama a arrepentir. ¿Cómo van a arrepentirse si tienen libertad vivir como diablos en tu casa? Vivir como personas que nunca tienen corrección. No van a encontrar el camino del Señor así. La familia tiene que vivir en justicia. La familia debe ser guiada por lo que es justicia. El padre tiene que entender y vivir la justicia y luego pasar esto a sus hijos y causar los hijos entender que cuando él dice, obedéceme, que él no dice en su propia autoridad, pero dice en la autoridad de Dios, porque Dios es dueño de la familia. Y tu familia, querido hombre, no te pertenece a ti, pertenece a Dios. Y cuando guardes esto vas a tener gran gozo, gran esperanza y gran paz en causar a sus hijos obedecer y seguir en el Señor cuando estás sometido a tu Señor. Muy bien, pasamos a los versículos 2 y 3. El mandamiento que es la base y origen de esa obediencia. Es el quinto mandamiento de los 10 mandamientos. Y nosotros no tenemos paciencia para los que dicen los cristianos no obedecen los 10 mandamientos, porque aquí tenemos en Cristo Jesús, en el Nuevo Testamento, escrito para nosotros con razones, una explicación de uno de los 10 mandamientos con esperanza de guardar el mandamiento y luego recibir la promesa. Y aunque la promesa, el mandamiento tiene que ver con el Antiguo Testamento, no es borrado, no es olvidado, no es nada de nuestra preocupación. Es la base de lo que dice Pablo aquí. No es algo fuera de lo que queremos hacer y hacer en Cristo. El mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Imagínense que hay razón en meramente decir esto de a tu madre. Y nosotros podemos decir que Dios especifica, el español a veces no funciona, o es el pastor que no funciona con español, no sé, pero específicamente dice Dios, la madre, porque podemos imaginar a alguien que hace excusa. La madre no es mencionada, pero sí es mencionada. Honra a tu madre y a tu padre. Y nosotros decimos que aquí, versículo 1, el Espíritu toma la palabra obedecer. Versículo 2 y 3, la palabra 2, es honrar. Incluido en la palabra obedecer es honrar, incluido en orar es obedecer. Si estamos honrando a nuestros padres, vamos a obedecer a nuestros padres. Podemos decir más de esto, pero creo que el punto es obvio. Alguien no puede decir que voy a honrar, pero no voy a obedecer. No es posible. Y es una linda palabra que tenemos aquí. El primer mandamiento con promesa.
Los hijos necesitan esto y quieren esto, ¿verdad? Los hijos necesitan estar animados y los hijos deben querer escuchar lo que dice nuestro Dios. Y para animarlos, no perder la visión de ser un ser espiritual, de ser persona con alma. No queremos que ellos piensen que son libres y no hay nada de promesa, nada de esperanza y nada de gozo para su futuro. Vamos a enseñarles una linda palabra, promesa con mandamiento. Dios habla que tienes que obedecer. Y con esta palabra Él dice una promesa para elevar el espíritu, para causarnos regocijar. Que te vaya bien, que tengas muchos años. Y cuando escuchamos aquí, claro, prestamos atención, es el primer mandamiento con promesa. Y me pregunto, ¿cuál otro mandamiento de los 10 tiene promesa? Es el único mandamiento de los 10 que tiene promesa. Hay promesa en el segundo mandamiento, pero es promesa de juicio, ¿verdad? Y en el tercero, igual. Entonces nosotros pensamos, ok, pero la promesa aquí es promesa en el sentido que tomamos nosotros algo de esperanza, algo de estar animado, algo de ver en el futuro algo importante y querer algo que el Señor quiere para nuestros hijos. ¿Quién quiere un hijo por solo un poco tiempo como algo desechable? No, no queremos así. ¿Quién quiere para su hijo una vida de desobediencia, vivir desenfrenado, vivir desanimado, vivir de acuerdo con el mundo y vivir pocos años, pero tuvieron mucho gozo en su pecado? Nadie quiere esto por su hijo. Obviamente yo quiero decir con todo esto, queridos amigos, tenemos la carga como cristianos en honrar el matrimonio, en honrar a parejas con hijos, en ayudar familias, en querer ver las familias establecidas bien y sus hijos bien en el Señor. Tenemos la necesidad de ayudarles a querer esto para sus hijos y obviamente convencer personas que quieren tener esa promesa en su familia y no perder una visión de lo que es tu ánimo, porque eres creyente en Cristo Jesús. ¿Qué quieres para tu hijo? ¿Quieres que sea seguidor de Buda? No. ¿Quieres que sea persona descubriendo por sí misma qué es pecado y vivir así? No. ¿Quieres rescatar tu hijo antes de ver tu hijo caído, antes de ver tu hijo metido en mucho pecado? Haces todo posible para ver tu hijo cumplir con este mandamiento y guardar que la promesa habla de sí mismo. Es para ellos. Y luego Pablo toma un cambio, versículo 4. Tomamos unos versículos 1 a 3 para hablar de hijos y su lugar en la familia y lo que es básico de tener familia, pidiendo, esperando obediencia. No damos a los hijos que tomen su propio camino o hacen sus propias decisiones. No, nosotros tenemos que tomar la carga de esto. Pero hay también necesidad de una palabra a los padres directas. Padres, podemos decir. Nosotros no tenemos permiso provocar nuestros hijos a la ira. Pero su opuesto, criarlos en disciplina
y la amonestación en el Señor. Es algo común en todo el mundo y hemos visto en muchas culturas y hemos visto en nuestros propios corazones que hay tentación de provocar a la ira. Somos más grandes, tenemos poder de la razón, tenemos poder de la cartera, tenemos mucho poder y tenemos la tentación de menospreciar, o sea, de provocar nuestros hijos a la ira. Y es algo que cada padre y madre necesita aprender y debe tomar en cuenta, que sería fácil caer en la tentación de hacer esto con sus hijos. Digo una palabra a todos nosotros que hemos sido padres. Leer versículo 4 y saber si hemos hecho mal. Bueno, sabemos que mañana tenemos que tener una plática con nuestros hijos. Hemos hecho mal. No hemos hecho bien. Dice la palabra, no provocar a ira a nuestros hijos. Y hemos hecho esto. Y no es correcto de nuestra parte. Si tú estás escuchando y tú entiendes que eso es el patrón que Dios nos enseña, que eso es lo que Dios quiere en el matrimonio, lo que Dios quiere, padres con hijos, y has hecho mal en esto, te invito a hacer lo que es honorable, noble y de amor. Explicar a sus hijos que has hecho mal. Quizás hay remedio, quizás no te importa. Lo que sí es importante es recordar que si hemos encontrado algo malo en nosotros, tenemos que corregir lo que es malo. Y aquí, versículo 4, la segunda mitad, en vez de provocar a la ira, tenemos que criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Y claro, criar tiene que ver con dar alimento, dar lo que es necesario. Si el hijo vive en el desierto, criar es enseñarles cómo encontrar agua y comida y protección. Si el hijo es criado en la ciudad, es encontrar manera de enseñarles cómo no caer en amistad con pandilleros y no caer en los pecados comunes que pasan en la ciudad. Si nuestros hijos viven en siglo XXI, tenemos que tener cuidado, ayudarles a no caer en los pecados del siglo XXI. Criarlos en la disciplina. Disciplina aquí es la palabra que tiene que ver con pedagogía, tiene que ver con enseñar lección, tiene que ver con instrucción para evitar mal, tiene que ver con causar una persona cesar de hacer algo malo también. Y cuando pensamos así, nosotros debemos estar seguros de lo que dice el Señor. Disciplina es acción activa, pero no es cruel. Disciplina es algo que el niño no va a querer, pero no es cruel. Sin disciplina, el hijo, la hija, está en camino hacia el infierno y va a sufrir mucha rebeldía y va a sufrir para siempre y siempre. En este contexto podemos tomar un paralelo. En Ezequiel 33, el profeta tiene la palabra de advertencia, de escuchar la palabra de Dios y dar aviso al pueblo contra sus pecados. Y luego Dios dice que Él, que habla bien, no es culpable de la muerte de el que no preste atención. Pero si el profeta escucha pero no habla, él no solamente es culpable de no hablar, pero culpable de la muerte de los que van
al infierno sin palabra de Dios. Entonces los padres, por extensión y paralelo, tienen esta idea de dar lección en disciplina y dar lección en tal forma que causa a los hijos querer tomar algo de instrucción. No están escuchando, no necesitan comer un día. No están escuchando, no necesitan bendiciones. No están escuchando, tienes que hacer lo que es importante, causarles escuchar. No voy a dar lección de cómo disciplinar, pero es obvio que muchas veces hemos visto unos crueles y otros demasiado suaves. La cosa es encontrar la enseñanza del Señor y querer en la enseñanza del Señor causar al hijo entender sus peligros, sus beneficios, sus posibilidades y luego crecer en cuanto a estas cosas en el Señor. Amonestación, y debo decir que hablé mal hace un minuto, amonestación es causar a una persona entender cómo cesar de hacer algo, especialmente cesar de hacer algo malo como hábito o vicio, o luego cesar de hacer algo que es pecado. Eso es amonestación en este contexto. En la disciplina y amonestación no es posible ni pensar ni portarse como el hijo tiene suficiente información vivir. No es posible pensar que el hijo tiene suficiente información vivir correctamente. No es posible entonces dejar al hijo seguir en su camino. No va a seguir buen camino, va a seguir mal camino. Nosotros pensamos en estos versículos y sabemos que mayormente tienen que ver con jóvenes. Claro, pero cuando tenemos grandes que no están en el Señor, y eso es el caso en nuestra familia también, nosotros tenemos que hacer todo posible, causarles querer cesar de hacer mal. Queridos amigos, cuando pensamos en familia, cuando pensamos en la palabra del Señor, tenemos que respetar que Dios tiene que decir lo que es la regla, o de familia, o de divorciarse, o de ser padres, o de la pareja y cómo vivir como pareja. Es Dios que dice estas cosas. Y nosotros seremos sabios a decir no a nuestro camino para seguir el camino del Señor en vez de nuestro propio camino. Amén.